me esconderé. Vamos a ir al sermón, ya la hermana leyó Gálatas 2, así que nos van a acompañar. Vamos a leerlo de nuevo, Gálatas 2. Del versículo 15 al 19. Gálatas capítulo 2, del versículo 15 al 19, dice así la palabra del Señor. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para ley a fin de vivir para Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento que vamos a dedicar, Señor, a tu palabra, Padre mío. Oh, Señor, que mis hermanos puedan salir edificados hoy, Señor, con tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Padre mío, en todos momentos y pueda revelar lo que tú tienes, Señor, para nosotros y para los hermanos, Señor, que no tienen aún a Cristo en su corazón, Señor, no han venido a los pies de Cristo. Oh, Señor, que esta palabra sirva para que vengan a los pies de Cristo y entreguen su vida a Cristo, Señor. Oh, Padre mío, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Seguimos con la predicación expositiva a la carta de los Gálatas, ¿verdad? Pablo escribió una carta porque había un problema. ¿Qué problema había en los Gálatas? Los judaizantes se habían, ¿verdad?, metido a los judaizantes y estaban transgiversando la palabra de Dios, el Evangelio. Y lo que va a hacer Pablo es marcar una línea, ¿verdad?, de qué es el Evangelio. Va a exponer que esto es el Evangelio y no debemos sobrepasarlo ni debemos disminuirlo. Porque al sobrepasar el Evangelio o al disminuir el Evangelio, lo que hacemos es anularla por completo. Anularla por completo. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el legalismo, los judaizantes con su legalismo, que sobrepasan el Evangelio poniendo, ¿verdad?, cosas de la ley que Dios no ha mandado, ¿verdad? En la época del Evangelio no ha mandado esas leyes, esas normas, y están sobreponiéndolas sobre la línea del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sobrepasas y pones cosas sobre el Evangelio, a las finales terminas anulando el Evangelio. Se pierde el mensaje del Evangelio por poner este peso encima de los hermanos. Lo mismo pasa con el libertinaje, ¿verdad? Pasamos de un extremo legalismo a un extremo de libertinaje. ¿Y qué pasa con el libertinaje? También anulamos el Evangelio, porque ya, ¿para qué? ¿Para qué sirve el Evangelio? Hagamos nuestra vida como querramos, pequemos, porque mientras más pecamos, más gracia. Y no es así, ¿verdad? Ahora, este problema que tienen los Gálatas son los judaizantes. Los judaizantes que quieren poner la ley, ¿verdad?, sobre el Evangelio o en el Evangelio y quieren equipararlo al mismo. Y Pablo les va a enseñar y les está enseñando a los Gálatas que no. No, momento. Cristo ha muerto en la cruz, Cristo ha cumplido, ¿verdad?, la ley, ¿verdad? Y en Cristo somos libres, ¿verdad? No tenemos por qué poner ese peso. Y ya hemos venido viendo el capítulo 1, hemos entrado al capítulo 2 y hay una reprimenda a Pedro. ¿Recuerdan a Pedro cómo se retraía? ¿Verdad? Llegaron los judaizantes, ¿verdad? Él estaba comiendo, él estaba bebiendo con judíos cristianos, con gentiles cristianos, ¿verdad? Ya no hay esa pared intermedia, todos están en un solo evangelio, pero vienen los judaizantes y Pedro, ¿verdad?, se retrae. ¿Qué es retraerse? Recuerden, darse la vuelta y escondidas apartarse. Y utiliza una palabra bien fuerte, Pablo, hipócrita, le llama, ¿verdad? Le llama hipócrita a Pedro. Hay muchos hermanos que no. Hemos visto que en la iglesia se comportan de esa forma, ¿verdad? Están contigo, jajajaja, pero cuando pasa algo se retraen y te llaman hipócrita. Mucho lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿verdad? Mucho lo vivimos en nuestras carnes. Pedro le está diciendo hipócrita por el comportamiento que está teniendo. Pedro, ¿recuerdan qué pasó con Pedro?
cuando Dios le muestra el lienzo con los alimentos, ¿verdad? Los alimentos impuros, ahora les dice que estos son puros, que puede comer, va a la casa de Cornelio, come con ellos, hay un avivamiento, el Espíritu Santo se derrama en ellos, hablan, ¿no?, en idiomas y todo eso, ¿verdad? Pablo ha vivido esa experiencia, ha comido con los gentiles, ha comido con los judíos, estaban comiendo jamón ahí, pero vienen los judíos, supuestamente de parte de Santiago, y se retrae, ¿verdad? Y se comporta de forma hipócrita. El versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, se lo está diciendo no solamente a Pedro, ¿no? Está dirigiéndose a Pedro, pero le dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, ¿ves? Se dirige ya a Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, estaba comiendo, estaba viviendo como los gentiles, estaba participando con ellos en la mesa, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Te das cuenta? No estás obligando a los judíos a judaizar, no. Estás obligando a los gentiles, que no son judíos, a judaizar, ¿verdad? Que se vuelvan a las leyes, a las leyes. Y Pablo va a continuar, como sigue en el versículo 15. Para hoy he traído 3 puntos. Primer punto, cuando se está sinceramente equivocado en una doctrina. ¿Te das cuenta? Cristianos, pero sinceramente equivocados en una doctrina. El punto 2, un buen entendimiento de la doctrina. ¿Cuál es este buen entendimiento que vamos a ver? Justificados en Cristo. Justificados en Cristo. Y el punto 3, vivamos para Dios. Muy bien. Le está reprimiendo a Pedro, está hablándole a Pedro en voz alta. Los hermanos judíos y gentiles están escuchando la reprimenda de Pablo. Pero ahora va a cambiar el tono, ¿te das cuenta? Dice nosotros. Primero se está dirigiendo a Pedro, todo el mundo está escuchando. El líder de la iglesia, la roca donde Cristo, ¿no?, lo ha puesto como líder a Pedro de los cristianos del evangelio para proclamar el evangelio a los judíos y Pablo a los gentiles, recordemos eso. Le está llamando la atención, pero va a cambiar el tono. Ahora ya no dice, Pedro, ¿por qué te comportas esto? Sino se va a incluir Pablo también. Y va a decir nosotros, ¿verdad? Judíos de nacimiento. Ya está separando a los gentiles, ¿te das cuenta? Los judíos que estaban junto con los gentiles y los judíos que han venido de Israel. Y no pecadores de entre los gentiles, le dice. Así que una vez que Pablo está reprendiendo a Pedro por su hipocresía, y no solo a Pedro, recordemos que cuando se comunica con Pedro, cuando se dirige a Pedro, no solamente le está llamando la atención a Pedro, le está llamando a todos los judíos que han caído en esto con Pedro, ¿verdad? A todos los judíos que estaban presentes. Como los hermanos judaizantes que llegaron a los hermanos judíos y al igual que Pedro cayeron en tal hipocresía, ¿verdad? Todos los judíos que estaban presentes cayeron en tal hipocresía. Pablo ya no se dirige solo a Pedro. Él también se incluirá en el problema que ha surgido. Y no porque Pablo haya caído en la hipocresía. No se va a incluir en el nosotros porque él también haya caído en esta hipocresía. No. Pablo no ha caído en la hipocresía de alejarse de los hermanos gentiles, sino que va a hacer hincapié en el pensamiento. Si te das cuenta cómo arranca nosotros judíos, va a hacer un hincapié en el pensamiento judío que se vivía en ese tiempo y que realmente es lo que deberían creer. Por eso el primer punto se llama cuando se está sinceramente equivocado en una doctrina. Tú puedes ser muy cristiano y estar sinceramente equivocado de lo que crees, porque te lo enseñaron y porque no lo buscaste en la Biblia o porque te lo creíste por fe lo que te decía tu pastor. No te fuiste a la palabra y no buscaste y estabas sinceramente equivocado. Y digo esto porque el judío de la época, vamos a trasladarnos a ese tiempo, en la época de Pablo, estaban sinceramente equivocados con la doctrina de la ley y la justificación. Ellos tenían un cacao en la mente, lo que era la ley y la justificación. Estaban viviendo todavía en el Antiguo Testamento. Ha venido Cristo, ha muerto en la cruz. Hay una transición en el nuevo pacto, ¿verdad?
este es mi nuevo pacto, la justificación, ya no por la ley, ¿verdad? Hay una transición. Y claro, los judíos cambiar ese pensamiento de la ley a la justificación y su verdadero sentido tienen ahí una mezcolanza. Ellos están confundiendo la ley, la justificación, incluyendo la santificación, la están mezclando. ¿Te das cuenta? Tienes que obedecer la ley. ¿Qué es eso? Santificación, no es justificación. Entonces tienen en su mente una equivocación sobre lo que es la ley, sobre lo que es la justificación y sobre lo que es la santificación. Y aunque hoy en día, hermanos, tenemos un claro conocimiento de lo que es la ley y la justificación, confundimos la justificación con la santificación. Hoy en día sabemos qué es la ley. Hoy en día sabemos qué es la justificación, pero mezclamos justificación con santificación. Y a veces cuando hablamos a los hermanos, le hablamos más de santificación que ser justificados en Cristo Jesús. Puede haber pasado cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros padres, cuando hablamos con el vecino, cuando hablamos en el trabajo, hablamos más de cómo deben comportarse, de mostrarles el evangelio para salvación. ¿Verdad? Sabemos que es la ley, sabemos que es justificación, pero mezclamos justificación con santificación. Así que no estamos muy lejos de estar sinceramente equivocados, igual que los judíos en el tiempo de Pablo. ¿Verdad? Hay que ser sinceros, a veces pecamos de eso también, de estar sinceramente equivocados. Así que Pablo se incluye en el versículo 15 y dice nosotros, para que tengan un entendimiento ellos, se incluye él, que ya tiene ese conocimiento en Cristo Jesús, se incluye y dice nosotros. Hay que recordar que en el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ahora se incluye él. Todos los judíos que están presentes, y para los judíos de Galacia que tienen el mismo problema, porque lo que pasó con Pedro fue en un momento y ahora lo trae a colación a la carta de los Gálatas, recordemos que es atemporal, lo que pasó con Pedro pasó en un momento y a los Gálatas les está diciendo, oye, pasó con esto Pedro anteriormente, ahora se los traigo para que lo entiendan. Los judíos tenían de Galacia el mismo problema que pasó con Pedro, ¿verdad? El mismo problema. Así que para los judíos de ese tiempo y para los judíos de Galacia que estarán leyendo su carta, están con ese mismo problema, confundiendo la ley con la justificación y la santificación. Tienen el mismo problema Galacia. Nosotros judíos de nacimiento, dice Pablo. Nosotros judíos de nacimiento. Esto habla de las personas que están étnicamente nacidos en un lugar concreto que es Israel, ¿verdad? Nosotros judíos. Nosotros que hemos nacido judíos, de la raza judía, étnicos, ¿verdad? Que están dentro del pacto de Dios. No está hablando de los gentiles, está hablando de aquellos que están en pacto con Dios, que les ha sido dada la ley de Dios, que les ha sido dada la obediencia, exigirles que obedezcan la ley de Dios, que son el pueblo de Dios escogido para la luz del mundo, para hacer luz en el mundo, que llevan la marca del pacto en su cuerpo al ser circuncidados. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice nosotros, judíos de nacimiento, a los del pacto, ¿verdad? Al pacto, el antiguo pacto. Nosotros judíos de nacimiento, circuncidados, somos el pueblo escogido, les está diciendo, ¿verdad? Nosotros que somos el pueblo escogido de Dios, a quienes había llevado una relación especial el Padre con el pacto. Debido a este vínculo con Dios, por medio de Moisés, les había dado a los judíos muchos reglamentos y muchas directrices para guiarlos en la vida diaria y al servicio de adoración. A esta gente se está dirigiendo Pablo cuando dice nosotros judíos de nacimiento. ¿Y por qué digo que estaban sinceramente equivocados en cuanto a esta doctrina? ¿Por qué lo digo? Estos judíos creían que por ser el pueblo escogido de Dios ya eran salvos. En su mente ellos creían que somos el pueblo escogido de Dios, somos salvos. Eso es lo que ellos creían. A ese entendimiento habían llegado. Estos judíos creían que por observar la ley y por cumplirlas eran salvos. Estos judíos creían que porque sacrificar animales eran justificados. Ellos creían que al llevar un animal al ser, había perdón de pecados y era justificado. Y ya salía justificado del templo.
tenían un mal entendimiento de lo que era el sacrificio de animales, tenían un mal entendimiento de lo que era obedecer la ley. ¿Te das cuenta? Habían llegado en ese tiempo de Pablo a ese mal entendimiento. No como los gentiles, dice, no como los gentiles paganos, ¿verdad? Está haciendo una diferencia. Nosotros los judíos, el pueblo de Dios, no como estos gentiles paganos que no guardan la ley, ni hacían sacrificios a Dios, que no observan la ley, ¿verdad? Que no hacen los sacrificios y al no hacer sacrificios son pecadores. Y al ser pecadores son unos paganos, son unos malditos, como le llamaban, ¿verdad? Son unos perros, llegaron a decir. Estos paganos son perros, decían los judíos, son como perritos. En el tiempo de Israel los perros eran perros salvajes que vivían en los basureros. No eran unas mascotitas, eran como los perros, ¿no? Nosotros sabemos ahora, y digo ahora en este tiempo, nosotros sabemos ahora que todo ser humano es culpable delante de Dios, ¿verdad? Todo ser humano, desde que nace, es culpable delante de Dios. Todos están muertos en sus delitos y pecados, que todos estamos depravados espiritualmente, moralmente, desde que naces, espiritualmente muerto y moralmente depravado. Pero el judío estaba honestamente equivocado, porque ellos deberían conocer la verdad. Ellos estudiaban la palabra desde niños, deberían conocer la verdad. El espíritu de la ley deberían estar en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué hacer los sacrificios? Ellos tenían que tener un conocimiento de por qué hacer sacrificios. La ley es un ayo, ¿verdad? Pablo nos dice que la ley es un ayo y el sacrificio de animales es una imagen. El sacrificio de animales era una imagen que apuntaba al verdadero sacrificio, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Los sacrificios tenían que enseñarte que ese sacrificio es una imagen de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo Jesús, ya que se enseñaba desde que fue dada la promesa en Adán y Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, que te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya se estaba enseñando desde Adán y Eva que iba a haber un sacrificio, ¿verdad? Te herirá en el calcañar, que lo iban a matar a Jesús, que iba a morir el Mesías. Te prometo un Mesías, pero va a morir, le está diciendo, ¿verdad? Ya se veían, les hizo vestidos con pieles de animales. Dios sacrifica animales para taparlos a estos pecadores, a Adán y Eva, por medio de sacrificios. Ya había un conocimiento de lo que era el sacrificio y a qué apuntaba. Esto mismo es revelado con Abraham el día que sacrifica, ¿verdad? Que iba a sacrificar a su único hijo de la promesa. Tenía otro hijo con la esclava, pero el hijo de la promesa era Isaac, con su único hijo de la promesa. En Génesis 22 dice, y luego el ángel dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. Esa es santificación, ¿verdad? No le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como un sacrificio a cambio de su hijo. Ahí vemos el glorioso intercambio, ahí hay un intercambio, ¿verdad? Abraham llamó a este sitio el Señor provee. ¿Qué estaba proveyendo? ¿Dinero? No, no estaba proveyendo dinero, ¿verdad? ¿Qué estaba proveyendo? Un cordero para el sacrificio. Desde Adán y Eva, por Moisés, ya estaba enseñando que iba a haber un intercambio y que Dios iba a proveer ese cordero. Y todavía hoy se dice el monte que el Señor provee. Los judíos tenían que tener un verdadero conocimiento, el verdadero significado de lo que era hacer sacrificios, de lo que era obedecer la ley. Hay una verdad revelada, pero también revela que el sacrificio de animales no justifica, ¿verdad? Que no justifica, sino que te recuerda, el sacrificio de animales te recuerda que Dios ha prometido un cordero santo. Cada vez que el judío iba a sacrificar un animal, tenía que tener en su mente lo que pasó con Abraham, sabiendo que es Dios el que provee el cordero, que iba a proveer al Mesías. No lo veían como algo que hacían para Dios, sino como un cordero de la gran promesa de Dios. Los sacrificios de un buey
de un carnero prefiguraban el verdadero sacrificio que Dios había prometido para ellos. Ese sacrificio sería el Cordero de Dios. Como el Salvador del mundo un día moriría y sufriría al tomar el lugar de ellos. Ese era el conocimiento que deberían tener y no lo tenían. Creían que por sacrificar animales ya eran salvos, ya eran perdonados sus pecados. Iban, pecaban, sacrificaban animales de forma automática en el tiempo. Por eso tenían un cacao en lo que era la ley, la justificación, la santificación. Cuando las ceremonias y las costumbres de la ley de Moisés eran entendidas correctamente, las veían como un medio de enseñanza para recordar al Mesías prometido, el Cristo que iba a venir. El rol del preparatorio y la naturaleza didáctica de estos reglamentos se hicieron aún más claros después de que Cristo apareció, ¿verdad? La gente que entendió, que se le dio entendimiento de lo alto como a Pedro, entendieron el rol que Cristo entraba en estos sacrificios, y declaró Jesús que Él era el cumplimiento de todas estas prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Mismo Jesús les dio a entender y no entendían. Así que Dios da la ley al pueblo judío para que sepan que cómo vivir en armonía con Dios, no para justificarse. La ley no fue dada para que se justificaran. La ley fue dada para que vivan en armonía el pueblo de Dios para con Dios. Los judíos debían saber que por obedecer la ley de Dios sería misericordioso con ellos y serían justificados. No obedezco la ley para ser justificado, no. ¿Verdad? Yo obedezco por armonía, ¿verdad? Y seríamos justificados. Si yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, me iba a justificar. Por eso obedezco la palabra. Ellos ya tenían la gracia de Dios. Los escogió como pueblo. La gracia ya les había sido dada, ¿verdad? Ellos sacrificaban animales por armonía. Pero ¿cuál fue la gracia de Dios? Que los escogió como pueblo, como luz del mundo. La gracia ya habían sido, ¿verdad?, bienaventurados por Dios. Ya habían hallado la gracia de Dios como pueblo. Y hacían sacrificios, ¿para qué? Para el perdón, ¿verdad? Para el perdón de sus pecados, pero no para justificarlos, ¿verdad? Los limpiaba de los pecados. Luego, después cuando salían, pecaban otra vez. Tenían que regresar al año siguiente. Salían otra vez y pecaban y regresaban al año siguiente, ¿verdad? Era para que sepan, la ley, para que sepan vivir en armonía, los sacrificios, para hacer recordar de aquel sacrificio futuro que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y la gracia de Dios como pueblo escogidos. Ellos tenían esa gracia de Dios. Es por ello que les prometió ese cordero sin mancha. La justificación era creer en la salvación de ese Mesías. Ellos debían creer en ese Mesías. Pero Pablo les dice a los judíos presentes que estaban equivocados al creerse diferente a los paganos. Por eso le dice: nosotros, judíos, ¿verdad?, de nacimiento, y estos paganos, estaba haciendo una diferencia, y le dice que ustedes están equivocados, creen que son diferentes a estos paganos gentiles, que por ser judíos de nacimiento y observar la ley y hacer sacrificios, los haría moralmente mejores, espiritualmente mejores que los gentiles. Eso se creían, mejores, ¿verdad? Lo que Pablo está queriendo explicar, y lo hará más adelante en los siguientes capítulos, es que en los siguientes versículos, es que no es suficiente con obedecer. No es suficiente con obedecer la ley. No es suficiente hacer sacrificios para salvarte. No es suficiente. La justificación es de Dios y delante de Dios, no con los sacrificios, no con obedecer la ley. Pablo está repudiando el comportamiento de sus hermanos judíos al llamarle la atención. Los está repudiando, ¿verdad? Porque su comportamiento con los judíos ha sido hipócrita. Así que, amados hermanos, estos judíos, de una forma involuntaria o en desconocimiento, ¿qué estaban haciendo con los gentiles? Estaban pisoteando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Te has juntado con hermanos, has vivido con ellos, sabes cómo es tu hermano, sabes que ha venido a los pies de Cristo
y vienen unos judíos y tú te apartas de ellos y los tratas como paganos, ¿qué están haciendo? Están pisoteando la obra de Cristo en su vida de ellos. Ellos han venido a los pies de Cristo. Cristo ha muerto por ellos. Y los judíos comienzan a pisotear esa obra. Pablo se da cuenta de lo que está pasando. Era mucho más que la ley, ¿verdad? Podemos ver que es mucho más allá. Están pisoteando el evangelio. Están pisoteando la sangre de Cristo. Esta sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Estaban menospreciando la entrega y preciosa vida de Jesús y su muerte en la cruz del Calvario con el simple hecho de retraerse y decirles que son unos paganos porque no obedecen la ley. ¿Dónde quedó la cruz? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas, hermano? ¿Que piensas diferente o que estás sinceramente confundido? ¿O hermanos que están equivocados en alguna doctrina esencial o no? Sea esencial o no. ¿Cómo te comportas tú con estos hermanos que vienen? O hermanos que tienes de otras iglesias. Por el simple hecho de que están sinceramente equivocados o erróneamente equivocados. ¿Cómo te comportas como ellos? ¿Te comportas como los judíos y te apartas de ellos y les dices, no, la ley, yo soy mejor que tú, yo tengo un mayor conocimiento que tú? ¿Cómo te comportas tú con un hermano que viene o una persona que viene aquí, que es nuevo en la fe? ¿Cómo te comportas? ¿Te apartas de ella? ¿De él? Para aquellos que les gusta estar activos en las redes sociales y que se han podido topar con algunos que por una opinión o alguna doctrina te han llamado hijo del diablo, no eres un cristiano. Esta gente está pisoteando la obra de Cristo en tu vida. Están pisoteando la obra de Cristo. Llamar no cristiano a alguien que no conoces es pisotear la obra de Cristo, ¿verdad? Tú no conoces sus frutos, su fruto del Espíritu, no convives con este hermano. Nosotros podemos conocernos en esta iglesia, ¿verdad? Que nos vengan y nos digan de otro lado, como hicieron los judaizantes, y nos digan, tú no eres, ¿verdad? Eres un pagano. Es pisotear la obra de Cristo. El tú llamar a una persona que ha venido a los pies de Cristo y decirle, no eres un cristiano, es pisotear la obra de Cristo. Hermanos, debemos tener mansedumbre, debemos tener amor, paciencia, un espíritu de humildad entre los hermanos que somos en Cristo Jesús, sean de la denominación que sean. Aunque creamos nosotros que están sinceramente equivocados, erróneamente equivocados, nuestro comportamiento con ellos debe ser de mansedumbre, de amor, de paciencia, de humildad. No cometamos el mismo error como cometieron nuestros hermanos judíos en aquel tiempo, en aquel momento. Hermanos que eran en Cristo, judíos que habían venido a los pies de Cristo y se comportaron de esta forma tan hipócrita con los hermanos gentiles. Pero no cometamos este error con gente que también viene incrédula. Tampoco hagamos esto con la gente incrédula. No los menospreciemos porque no han creído o creamos que somos mejores que ellos, porque yo soy un escogido de Dios, ¿verdad? Yo soy, eso decía el pueblo judío, somos pueblo de Dios, somos escogidos de Dios y obedezco la ley. No nos comportamos con los incrédulos porque somos hijos de Dios. Soy judío de nacimiento. ¿Te das cuenta por dónde iba Pablo? Soy judío, hijo de Dios de nacimiento. No nos comportamos con los incrédulos de esta forma. No nos pongamos de esta forma con un pagano inconverso, porque realmente los que están afuera sí son paganos inconversos, ¿verdad? No están con Cristo. Que nuestro corazón se inflame de misericordia por el perdido. Si tu corazón ya está inflamado por tu hermano en Cristo, que tu corazón también se inflame de misericordia por el hermano que está perdido allá afuera, o por tu familiar que está, ¿verdad? Que no ha venido a Cristo. Todos somos pecadores, hermanos. Todos somos pecadores e inmundos. Todos. El que no diga que tiene pecado es mentiroso. El que no diga que es inmundo es mentiroso. Todos somos pecadores e inmundos, pero que por pura gracia, hermanos, por pura gracia hemos sido transformados y somos nuevas criaturas sin merecerlo. Y hemos hallado misericordia delante de Dios.
Hemos sido bienaventurados, como dice María. ¿Ves? Bienaventurada soy porque he hallado gracia delante del Señor. Lo mismo nosotros. Bienaventurados que hemos hallado gracia, misericordia delante del Señor. Sí, estos judíos tenían un mal entendimiento de la doctrina. Pero en el punto 2 vamos a ver cuál es ese buen entendimiento de la doctrina, que es la justificación en Cristo. Justificados en Cristo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No dice tu fe, ¿verdad? No dice, sino por la fe en Cristo. ¿Te das cuenta el juego de palabras lo que está diciendo? Dice, sino por la fe de Jesucristo. Jesucristo también tenía fe. Él también creía, sabía lo que era, ¿verdad? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, vamos a escucharlo en la Nueva Traducción de Viviente, que nos va a dar un poco más de entendimiento, porque este pasaje es un poco difícil. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada. Ya ahí vamos entendiendo ya un poco mejor, ¿verdad? Ya el ser justificado, ¿qué es ser justificado? Una persona es declarado justo ante Dios por la fe en Cristo, Jesucristo, y no por la obediencia de la ley, a la ley. Y nosotros hemos creído, seguridad, nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, no, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley, la santificación. Amados hermanos, encontramos 3 veces la palabra justificación en este verso, y 2 veces encontramos la palabra obediencia, que es santificación. Obediencia es ser santificado. Es 2 veces obedecer la ley de Dios. Así que el texto nos dice que somos declarados justos por la fe en Jesucristo y por la obediencia a la ley. ¿Verdad? Porque lo está poniendo junto. Entonces, ¿somos declarados justos por la fe o somos declarados justos por la obediencia? ¿Qué nos está queriendo decir Pablo? Es aquí donde debemos diferenciar entre lo que es justificación y lo que es santificación. Pero antes que nada, podemos parafrasear este verso antes de entrar a diferenciar estos 2 términos. Y una forma de parafrasear que encontré en un comentario dice, aunque nosotros somos judíos de nacimiento, la raza, la descendencia, gente altamente privilegiada y no burdos pecadores y descendencia gentil como estos, con todo, cuando aprendimos que las obras que hacíamos en obediencia a la ley jamás serían suficientes como para declararnos justos a los ojos de Dios, y que solo se podía llegar a este estado judicial confiando en Jesucristo. Aún nosotros, que en orgullo despreciábamos a los gentiles, empezábamos a darnos cuenta que a los ojos de Dios no éramos mejores que ellos. Así que aún nosotros abrazamos a Cristo con fe viva, para que por medio del ejercicio de esta fe pudiésemos recibir como don gratuito este estado judicial de ser justos y no culpables. No dice inocentes, nadie es inocente. Dice ser declarados justos y no culpables, que es diferente a inocente. Eres declarado no culpable ante los ojos de Dios. Recibimos esta bendición por medio de la fe en Cristo y sus méritos, y de ninguna manera por las obras de la ley, porque por obras realizadas en obediencia a la ley, ningún ser humano débil, terrenal y perecedero, y cuyas obras nunca llegan a la perfección, serán capaces de alcanzar la posición de justicia delante de Dios, declarados no culpables. No somos inocentes, ¿verdad? Pecamos delante de Dios. Jamás alcanzaremos la salvación, hermanos, o la justificación por medio de las obras, por medio de obedecer la ley, o las obras de caridad, como le llaman algunas iglesias, o buenas obras, como le llaman en otras sectas, ¿verdad? No, jamás vamos a alcanzar la justificación por eso. Ya vimos en la exposición de Efesios 2, del 8 al 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Ya lo hemos estudiado en la carta de Efesios, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que es gracia. Hemos sido hallados gracia delante de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. No nace en nosotros, nace en Dios. ¿Para qué? Para que nadie se lo gloríe en las obras, ¿verdad? En la obediencia de la obra. Entonces, ¿qué es justificación y qué es santificación? Justificación es, la justificación puede definirse como aquel acto de gracia de Dios por el cual tan solo en la base de la obra mediadora que Cristo realizó, Él declara justo al pecador y éste acepta este beneficio con corazón creyente. ¿Te das cuenta? Eso es justificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es un asunto de transformación. Es un proceso que continúa toda la vida obedeciendo la ley de Dios. ¿Verdad? Es una transformación. Era pecador, ya no lo soy pecador. ¿Verdad? Y vivo en obediencia a la ley sin pecar. Eso es santificación. ¿Acaso no debemos obedecer la ley todos nosotros? Hoy les hice una encuesta en el WhatsApp. ¿Debemos obedecer la ley de Dios? ¿Acaso no debes obedecer la ley de Dios? ¿Cuál es la ley? No matarás. Tienes que obedecerlo. No robarás, ¿verdad? No desearás a la mujer de tu prójimo y sus bienes. Guardarás las fiestas, adorarás a Dios, no dirás el nombre de Dios en vano. El 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No tienes que obedecer todas esas leyes? Sí, tenemos que obedecer las leyes. Es verdad que debemos obedecer, porque se nos demanda, es una obligación. Pero no lo obedecemos para alcanzar la justificación, la salvación. No, sino porque amamos y obedecemos a Dios y sus preceptos como hijos. Somos declarados hijos de Dios y como hijos obedecemos al Padre. Si el Padre dice, haz esto, lo haces, ¿verdad? El Padre tiene autoridad y tiene poder sobre nosotros y nos dice, haz esto y tú lo cumples. Ahora bien, mientras la santificación es un acto que debemos realizar nosotros, tú debes ser santificado, todos los días debes santificarte, la justificación es iniciativa del Padre, solo del Padre. Él es solo el que justifica. Al justificar al pecador, Dios puede ser considerado como un juez que preside un tribunal de justicia. El prisionero está sentado en el banquillo, estás tú sentado en el banquillo de los acusados. El juez absuelve al prisionero, declarándolo inocente, no, declarándolo de culpa, no culpable. No eres inocente, eres declarado no culpable y justo. Te declara no culpable y justo por los méritos de Cristo, ¿verdad? Cristo recibe nuestros pecados y nosotros su justicia, ¿verdad? Y somos justificados. El que era prisionero ahora es un hombre libre, pero la historia no termina ahí. Ahí no termina. El juez se vuelve hacia este hombre que ahora es libre y lo adopta como hijo. El padre, que es juez, te declara a ti no culpable, le da tu justicia de su hijo y ahora se vuelve a ti y te dice, eres mi hijo, y te adopta como hijo. Y aún algo más, le imparte su propio Espíritu Santo. Te lo imparte y te lo da a ti, ¿verdad? Como ya veremos más adelante, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te imparte el Espíritu de Dios. La base de nuestra justificación descansa únicamente en la soberana gracia de Cristo Jesús. Solamente en la gracia de Cristo Jesús. Solo la obra mediadora, ¿verdad? Y consumada por Cristo en la cruz del Calvario provee la base legal en virtud a la cual la justificación del hombre llega a ser posible y también real. Posible y real. Es un hecho real en tu vida. Cristo satisface completamente las demandas de la ley. Por eso es que tú obedeces la ley, porque Cristo lo ha cumplido por ti. Hay leyes que no cumples, porque Cristo las ha cumplido. Pero Cristo ha satisfecho completamente las demandas de la ley de Dios y no solo los pagó nuestras deudas,
por medio de esa ley, sino que también se rindió a la obediencia que nosotros debíamos hacer, ¿verdad? La ley pedía un pago, una muerte, tu muerte. La ley decía que tenías que morir. Tú deberías estar como Isaac ser sacrificado. Pero Cristo Jesús se pone en tu lugar, ¿verdad? Y paga. A la ley le paga. ¿Te das cuenta los sacrificios que significaban? Estar tú ahí, no era el corderito, ese animalito, no, eras tú estar ahí. Pero Cristo, en ese glorioso intercambio, te saca de eso y se pone Él y muere por ti y el Padre te declara, ¿verdad? Justo, llevando Cristo los pecados del mundo. Esta justificación, el hombre no puede ganarla. No puede ganarla. Solo puede recibirla como un regalo. La fe es la mano que recibe este regalo. Y esta fe no nace en el hombre, sino que es un don. Ya lo vimos en Efesios. Es un don, es un regalo de Dios. Es Dios que hace que nazca esta fe en la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo en ti. Te trae a nueva vida, porque un muerto está muerto, te trae a nueva vida y te da la fe para que creas en Cristo Jesús, ¿verdad? Esta justificación es ofrecida al hombre por la libre oferta de la predicación del Evangelio, solamente por medio de la predicación del Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Y solo sus escogidos que no rechazan el Evangelio, gracias al haber nacido de nuevo, como he dicho, reciben este don, sin importar y tomar en cuenta la raza, el sexo, la posición social, las riquezas, o cuán culto eres, cuán educado eres, ¿verdad? Pablo era muy educado y era un asesino, perseguidor. Pedro era un vulgar, ¿verdad? Era un pescador vulgar. No importaba la raza, el sexo, la riqueza, la educación. Los gentiles eran judíos, no eran judíos, eran paganos. No importa la raza. Esta justificación es ofrecida al hombre por medio de la predicación. Acompáñame a Romanos 3. ¿Quién puede leerme Romanos 3 del 21 al 31? Para tener un conocimiento más de lo que es la justificación. ¿Alguien la tiene? ¿Quién puede leerlo? De ahí mismo, no sé. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida, por cual ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, para la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confiaremos la ley. Confirmaremos la ley. Gracias, Alessandro. ¿Te das cuenta en el versículo 27? ¿Dónde queda pues esta jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Los judíos venían con sus leyes, de verdad, los judaizantes están con sus leyes. ¿Por las obras? O sea, tú vienes a decirme, ¿no?
y tratar a los gentiles de esta forma por las obras. No, está diciendo Pablo, no, sino por la ley de la fe, la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo, pues, que el hombre es justificado por fe sin las sombras de la ley. ¿Verdad? Si hubieran estado ahí presentes los judaizantes con la carta de los romanos, lo hubieran entendido seguro porque está claro, clarito, ¿verdad? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Como decían ellos. Nosotros, judíos de nacimiento, ¿es Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, ¿sí? A los judíos, y por medio de la fe a los gentiles, a estos paganos que ustedes están llamando paganos, a los de la incircuncisión. Ahora, luego por la fe de la ley, ¿verdad? La ley de la fe. ¿Invalidamos la ley de las obras? En ninguna manera. La ley de la fe y la ley de las obras. Justificación, ley, obediencia, santificación, ¿van de la mano? ¿Van de la mano? No, la justificación confirma la santificación. Confirma la santificación. Hermanos, amados hermanos, la obediencia a la ley te lleva a una santificación progresiva hasta ser como Cristo, ¿verdad? A imagen de Cristo te lleva. No lo alcanzaremos en este mundo, en este tiempo malo. No llegaremos a esa perfección en estos días, pero algún día seremos glorificados. Gracias a la obra de Cristo alcanzaremos esta santificación completa para nuestra alma, para nuestra persona, en la próxima resurrección que tengamos con Cristo Jesús. Ahí alcanzaremos la perfección y seremos como Cristo, ¿verdad? Sin mancha, sin pecado. Seremos nueva, vida eterna. Pero mientras que estemos aquí debemos vivir una vida de santificación. Esto no anula la ley de la fe. No, más bien que la ley de la fe confirma la santificación. ¿Por qué? Porque para obedecer la ley, primero tienes que pasar por la fe. Si no, vas a vivir en desobediencia, vas a estar pecando y no te va a importar nada. Entonces, es una desesperanza para nuestros hijos o para nuestras esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como hogares cristianos, podemos santificar nuestro hogar. Nosotros debemos santificar nuestro hogar en obediencia a la palabra, pero la justificación de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos, no está en nuestras manos. Lo único que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y rogar con súplicas, como decía Efesios, a nuestro Dios Todopoderoso por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, y ser ellos hallados en misericordia y les sea dado el don de la fe para creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, para que vengan a arrepentimiento y crean. Gálatas 2:17 dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Y es un texto difícil este versículo, porque está hablando de que Cristo es ministro de pecado, ministro, ¿no? Que enseña a pecar. Si abandono la ley, soy pecador. Por la fe, abandono la ley por la fe. Cristo me dice que Él cumplió la ley, abandono la ley, para la ley soy un pecador porque estoy abandonando la ley. Por ir a los pies de Cristo en fe, ¿es Cristo ministro de pecado porque he dejado la ley? ¿Te das cuenta? Es un poco, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Sí, parece un texto difícil, pero es simple. Es simple. En una vista, en una lectura, en su contexto, no es tan difícil. Recordemos que la ley es nuestro ayo, ¿verdad? ¿Qué era un ayo? Una institutriz. El ayo era contrataban a institutrices para sus hijos y eran un ayo, era un profesor. La ley nos enseña, como pecadores nos enseña que estamos en pecado. Tú debes obedecer la ley. La ley te obedece, haz esto, esto, esto. Es una institutriz, es un ayo, nos enseña. No sé si a usted le has enseñado, no, la ley es un ayo porque nos halló y nos lleva a Cristo. No,
Un ayo es un profesor, una institutriz. Y esa es la ley. La ley te está enseñando a obedecer. Te está enseñando a obedecer. Te enseña que somos pecadores. La ley te muestra que eres un pecador. Si eres judío o seas gentil, te enseña que eres un pecador. Te enseña la ley que todos están muertos a la ley y que todos son culpables ante la ley y que la condenación del pecado está sobre ti por no cumplir la ley. ¿Te das cuenta? La ley te está enseñando a ti todo esto. Ahora bien, si gracias a la obra de Cristo en la cruz nos muestra que todos también somos pecadores. Cristo nos está enseñando que nadie podía estar en el lugar de Cristo. Así que la ley te está diciendo que estás muerto en el pecado y Cristo te está enseñando en la cruz del Calvario que tú no podías cumplir eso y que eres un pecador. Y que solo Él pudo obedecer esta ley y ser justificado sin la ley. ¿Te das cuenta? ¿Es acaso Jesucristo ministro de pecado por enseñar esto? No, Él está cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero no es justificado por la ley porque Él era sin mancha, sin pecado. La ley no lo podía condenar, pero cumplió la ley. ¿Acaso Jesucristo es ministro de pecado por esto? Yo como judío pienso que abandonar la ley, ponte tú eres un judío, que por abandonar la ley has pecado, ¿verdad? Abandono la ley, creo en Cristo Jesús y soy un pecador ahora. En Cristo Jesús soy un pecador, ¿verdad? El Cristo que te está salvando. Pero el judío y los gentiles son pecadores por obedecer la ley. Así que si el judío abandona la práctica de la ley por causa de Cristo, ¿es acaso ministro de pecado? No, de ninguna manera, dice Pablo. El hecho de que abandones la ley no eres pecador, porque Cristo ya ha muerto por ti cumpliendo la ley. ¿Te das cuenta? Era un cacao, tenían un cacao. En esa transición los judíos estaban siendo aprendidos, ellos estaban aprendiendo. Así que, amados hermanos, ¿acaso no debemos obedecer la ley, como les preguntaba? Sí, pero no para salvarnos. Esto es lo que pensaban los judíos. Tenían un cacao en la mente. Ellos creían que tenían que obedecer la ley para salvarse. Jesús les está diciendo, no, yo he cumplido la ley para salvaros a vosotros. Y aunque tú abandones la ley y me sigas a mí en fe, ¿verdad? No es pecado, no es ministro de pecado. Así que defender la ley de Moisés y abogar por ella, como Pedro había hecho en su flaqueza, y como los judaizantes de Galacia lo estaban haciendo con deliberación y convicción, ese era el verdadero pecado. Los que estaban pecando eran los judíos. ¿Qué hace una persona quebrantadora de la ley? Eso es criminal, porque arruina el evangelio. Estaban anulando el evangelio, poniendo la ley por encima del evangelio y priva a los hombres de este regalo gratuito que es la salvación. Estaban anulando la salvación, poniendo cargas de la ley que Cristo ya cumplió, cuando la ley es gratuita, la salvación es gratis, es por gracia. Así que la ley nos lleva a los pies de Cristo, como unos miserables, como unos corruptos amadores del pecado, pero quebrantadores de la ley. Sí, quebrantadores de toda la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. No podían guardar la ley los judíos. Solamente con romper una ya estaban desobedeciendo toda la ley. Así que, amados hermanos, Cristo Jesús trae salvación y paz al hombre que ha creído en él. Es abominable pensar que abandonar la ley es Cristo ministro de pecado, como pensaban los judíos. ¿Era lo que estaban pensando los judíos? No, ya que él cumplió toda la ley, ¿verdad? Recuerden, es necesario que se cumpla toda justicia, dijo Jesús a Bautista, a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla toda la ley, toda justicia, en mí se tiene que cumplir, bautízame, porque se tiene que cumplir toda la ley, toda la justicia. Ahora, amados hermanos, una advertencia para terminar, una advertencia de Pablo para aquellos hermanos que toman muy a la ligera su justificación y su santificación.
en el versículo 18 al 19, porque si las cosas que destruí, las mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hay muchos hermanos que viven así, ¿verdad? Vuelven a ser transgresores y transgresores, porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. El último punto, vivamos para Dios. Si hacemos caso a los judaizantes y regresamos a la obediencia de la ley y de toda la ley para no quebrantar ni una, porque si vas a regresar a la ley, tienes que obedecer toda la ley. Estarías reconstruyendo una estructura falsa que había sido destruida previamente al creer en la obra de Cristo. Tú crees en la obra de Cristo y destruyes, dejas lo otro, ¿verdad? Hermanos, por el simple hecho de que soy justificado, ¿debo dejar de obedecer la ley de Dios y sus mandamientos? Si ahora tengo un verdadero conocimiento de la justificación, ¿no debo santificarme? ¿No debo obedecer la palabra? ¿Debo olvidarme de mi santificación y comenzar a pecar? ¿Salvo siempre salvo? De ninguna manera. ¿Pero acaso debo también buscar mi salvación por medio de la obra de la ley? De ninguna manera. Al reconstruir la doctrina de la salvación por las obras de la ley, primero, chocas con las convicciones más profundas que tengo a causa de mi experiencia pasada. Y hago nulo el significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando regresas a la ley pasa todo esto, a las obras de la ley, querer buscar la salvación por medio de obras. Es por ello que debes tener una buena comprensión de la justificación en Cristo. Y para ello Dios ha escrito esta carta a los Gálatas, de Romanos, de Efesios, para entender que Él es quien nos justifica. Y es por medio de la fe en la obra, en la base, en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sí, amados hermanos, para la ley estamos muertos. Y es verdad que Pablo nos dice que la ley lo mató. ¿Recuerdan? Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando en ocasión por el mandamiento, por la ley, me engañó y por él me mató. Pablo se creía justo delante de la ley. Él era obediente, judío de judíos, ¿verdad? Recuerdan todo eso, ¿verdad? Él se creía que al obedecer la ley era lo máximo, era un justo. ¿Qué estaba pasando? La ley le estaba engañando, que por ser obediente era justo. Por eso dice que la ley me engañó y la ley me mató. ¿Verdad? Una vez que conoció a Cristo, se dio cuenta que la ley le estaba engañando, que él no era justo, él mataba, perseguía, ¿verdad? No matarás, no obedecía la ley. Y con que una no desobedezcas, una desobedeces toda. Pero Cristo Jesús, en Cristo Jesús tenemos nueva vida, una vida eterna. Y es nuestro fin más preciado vivir para Dios, una vida consagrada a Dios. Dejemos atrás nuestra antigua vida, déjalo atrás, tu antigua vida, tu antiguo yo, déjalo atrás, esa manera pasada de vivir, y ahora vivamos para la gloria de Dios. Has sido justificado por Cristo Jesús, has tenido en fe, has creído en Él, vive para la gloria de Dios. Lo que animaba a Pablo a llevar una vida gustosa, obediente, no eran las exigencias de la ley cuando vino a Cristo, sino el amor por su Salvador. Solamente esta vida, motivada por el amor y por la gratitud, es consistente con el Evangelio de la gracia de Dios. Amado hermano, ¿cómo vives tú tu vida? ¿Cómo vives tu vida cristiana? Como creyente. ¿La vives para Dios? ¿Vives reflejando una vida rescatada, salvada, reflejando a Cristo en tu vida? ¿Muestras los frutos del Espíritu Santo? Sí, has sido justificado. ¿Y la santificación? He sido justificado, sí. ¿Y la santificación? ¿La obediencia a la palabra? Amado hermano, si has venido a los pies de Cristo y has sido transformado por el Espíritu Santo, reflejarás a Cristo en toda tu vida a los ojos de los demás. Medita en esto, y si hay algo que te está haciendo tropezar, regresa a Cristo, regresa a Él, regresa a Cristo siempre y pídele perdón, pídele perdón, encamina tu vida a Él. Pero sobre todo, hermano, que la gracia de Dios
siempre brille en tu vida. Que la gracia de Dios brille siempre en tu vida. Entiende que tú, al ser declarado justo, costó mucho a Jesús. A ti no te costó mucho porque es por gracia, por fe. Pero a Cristo le costó mucho, a Jesús le costó mucho. Le costó toda su vida. Le costó su vida. Le costó toda su sangre, le costó su sangre. Porque te amó primero y te atrajo. Cristo te atrae a Él con lazos de amor, pero con una espalda marcada. Él te trae con lazos de amor, pero con una espalda marcada por latigazos. Tú ves a Él, a Cristo, con amor y su cara, pero su espalda está marcada por ti. No pisotees la sangre de Cristo, ni la de tus hermanos en Cristo Jesús. Vive una vida de misericordia y de amor. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar.